¿cómo están? Bienvenidos acá. Nuevamente, Elige Bien. Hoy tenemos un tema importante, ¿no? Vemos también la economía no solamente de Perú, también de México, que es también uno de los, en Latinoamérica, una de las economías importantes junto a Brasil. Así que tenemos hoy un invitado muy especial, Joaquín Rivero. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenidos acá a Elige Bien. Hola, ¿qué tal? Pues un gusto saludarte, Luis. Un gusto saludarte y estar contigo y con todo tu auditorio. No, gracias a ti, es verdad, Joaquín. Joaquín es un experto, ¿no? En temas también de inversión, ¿no? Él lo he conocido hace unos años también, me entrevistó hace tiempo, ¿no? Y ahora me tocó a mí, pues. Así es, así es, Está así bien. es. Cuéntanos un poco cómo va la economía de México, por favor, Joaquín, para que conozcamos un poco de ustedes. Pues bueno, Luis, fíjate que acá en México pues ha ido cambiando mucho en los últimos pues meses, y esto pues derivado también de la pandemia y como en todo el mundo, derivado de la pandemia, pero sobre todo hemos vivido un aspecto bien importante en México, el cómo innovar y cómo desarrollar una nueva forma de hacer pues dinero. Ya que de todo esto, pues hoy lo que estamos viendo y viviendo es cómo podemos pues afrontar esta situación que se vivió de desempleo, de incluso negocios que se cerraron, de qué hacer, hacia dónde ir. Y bueno, pues hoy está muy pautado el hecho de cómo podemos innovar a través de pues el talento que ya se tiene. Entonces, la economía en México empezó a estancarse un poco por todo este fenómeno de la pandemia. Se buscaron nuevas formas de cómo ir desarrollando, y creo que en materia de lo que al menos yo he tenido oportunidad de ver en el negocio, que está muy dedicado a todo lo que es la parte de inversiones, el sector asegurador incluso también, pues muchas de las personas el buscar a dónde poner su dinero, en qué invertirlo, a dónde ahorrar, porque lo que hemos estado viviendo es que México empezó a sacar mucho de su dinero en lugar de las personas tenerlo aquí, lo que estaban haciendo es retirar dinero de aquí para podérselo llevar a otros países. Pero algunos de ellos, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se veía como una parte de poder proteger el dinero. ¿Con qué? Con una divisa. En este caso, pues el dólar. Entonces, el dólar frente al peso mexicano, pues tiene pues mucha variación, y esa variación es un sector especulativo y es lo que se espera que se pueda ganar, lo cual genera una protección en la parte de la moneda nacional, en este caso el peso mexicano. Entonces, esto estuvimos viviendo cómo las personas pues estaban sacando el dinero de México para podérselo llevar a otros países. Sin embargo, en últimas fechas ya estamos viendo cómo la economía empieza a restablecerse, cómo nuevamente existe ya confianza en los diferentes sectores. Empieza ya también pues aquí marcaron lo que fueron los semáforos. Entonces, para la pandemia, hoy con un semáforo pues amarillo, preventivo, donde ya algunos comercios están pues abriendo sus puertas, están recibiendo clientes, y eso está haciendo que también pues exista una nueva forma ya de mover el dinero. Cabe señalar que algo que hizo que no afectara tanto la economía en México fue todo el comercio que ahora es virtual. Como bien tú sabes, Luis, pues ahora todo el comercio se está manejando de esta manera. Incluso eso hace que no se dispare una inflación, o que la inflación no sea tan alta, o el caso contrario, de que podamos nosotros vivir una época de crisis pues tan severa. ¿Por qué no? Pues porque al momento de que se compran tantos productos y servicios vía internet, pues eso hace que la economía quede más estable. Entonces, ha sido todo un fenómeno esto de la pandemia, cómo lo hemos ido pues afrontando en México. Hoy creo que más que nunca es un momento de innovar y de seguir adelante, y por supuesto de buscar protección con diferentes instrumentos y diferentes monedas. Sí, Joaquín, creo que te conozco y lo que has tenido también emprendimientos o has administrado, creo que franquicias, ¿no? ¿Cómo están los emprendimientos? ¿Restaurantes, no sé, peluquerías o negocios en México? ¿Cómo va eso? ¿Están vendiendo? ¿Tienen gente? ¿Hay apertura? ¿No? Te pregunto. Fíjate Luis, que en este sentido efectivamente tuve oportunidad de estar pues en unas franquicias, y antes de terminar la pandemia yo dejé pues ese emprendimiento por seguir innovando y buscando en el negocio propio que tiene que ver con inversiones, y que es esta marca de poder financiero.
Yo creo que ahorita uno de los fenómenos, insisto, ha sido el innovar, porque el caso, por ejemplo, de restaurantes fue un sector muy, muy afectado porque pues la gente ya no iba, ya no se presentaba en los establecimientos, ya no estaba en los lugares. Pero, ¿qué buscaron? Yo esto lo tengo de gente muy cercana, de algunos clientes, que empezaron a innovar de todo el servicio, hacerlo a través de aplicaciones, pero ya no de las aplicaciones pues tradicionales, sino ellos hacer una propia plataforma para poder generar pues el servicio. En este caso con los comensales y bueno, pues era para un servicio para llevar y en casa. Entonces, algunos restaurantes, lo que yo tuve oportunidad de ver, incluso por ahí en algún momento, incluso asesorarlos, fue del cómo desarrollar ahora el negocio de manera virtual. Es decir, tú agarrabas una aplicación que existe en todo el mundo, incluso tú ponías en la aplicación, quiero un desayuno, quiero una comida, te la mandaban. Pero eso hizo que incrementara totalmente pues la venta. Entonces hubieron ciertos establecimientos que durante el inter de la pandemia, que fue lo más alto, al hacer este tipo de cosas, hizo que dispararan totalmente su economía, inclusive ganando más de lo que estaban ganando anteriormente, porque obviamente pues el círculo es más grande. Entonces, eso nos habla de cómo, pues cómo nos hace adaptarnos a todas estas circunstancias. Es solo en el sector de restaurantes, en el sector, por ejemplo, de belleza, unas muy buenas amigas que están en este nicho, y también buscaron cómo innovar, cómo dar servicios, porque también mucho de todo ese comercio tuvieron que cerrar, no pudieron estar atendiendo a clientes, entonces era un servicio a domicilio, era buscar cómo incrementar esa parte de venta. Entonces, fue un nicho afectado, sí, pero que algunos también empezaron a innovar cómo hacerlo, como hasta en un sistema de red, del buscar cómo dar el servicio, por ejemplo, para toda una familia o para un grupo de familia y de amigos. Entonces, todo esto empezaron con estrategias. Esto a hoy día, actualmente, hoy nuestro gobierno pues está marcando nuevamente un semáforo aquí en México naranja. Ha habido un tercer brote de COVID. Entonces, nuevamente empieza a afectar y nuevamente empiezan a cerrar muchos comercios, pero si algo puedo destacar de todo esto es que ya se quedó la forma de hacerlo de manera digital y de cómo desarrollar el negocio de esta manera, lo cual quiere decir que ahorita que se empieza nuevamente con este fenómeno, pues ya hay ya hay una forma más amplia de adaptarnos al cambio. Pues siempre hay una resistencia al cambio, y bueno, pues fue lo que se vivió. Pero sí, este sector, por ejemplo, de belleza, también buscó cómo innovar, también buscó cómo dar cursos, cómo dar seminarios, cómo incluso tú podías, o daban cursos que tú podías aprender en tu casa, pues a cortes de cabello, peinados, en fin, hacer plataformas digitales, educación de manera digital, y empezó a crecer mucho todo esto, ¿no? Entonces, eso nos habla pues de cómo fue innovando también este mercado y gente que se fue sumando a todo esto, ¿no? Entonces, sí, estos sectores fueron así, ¿no? Algunos de los sectores que, por ejemplo, también pues estuvimos viendo pues muy activos por todo lo que fue la pandemia, desde luego la parte de salud, ¿no? Salud fue un sector que pues muy activo evidentemente por la pandemia y esto también fue el cómo incluso hasta dar consultas de manera digital para muchos médicos. Tenemos la oportunidad de muchos de los clientes son médicos y platicando con algunos de ellos nos platicaban esto, ¿no? El ya desarrollar un sistema y una forma de dar consultas vía internet, cosa que anteriormente toda la facultad de medicina era, no, eso no se puede hacer, eso va en contra de todo el sistema, pero se tuvo que desarrollar porque muchos ya no tenían la forma de cómo ni siquiera ir a algún centro de salud a poderse atender. Entonces, pues con el médico asistiéndolos, a ver, vamos a hacer la revisión y empezó una nueva forma. Entonces, este sector empieza también a ir caminando. Creo que varios sectores empiezan nuevamente a desarrollar pues, una nueva forma, ¿no? Una nueva forma. Desde luego el empleo formal creo que fue de los más afectados, me parece, en todo el mundo, pero sí el empleo formal fue el más afectado y eso llevó a desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio, o incluso con lo que ya eran buenos, ¿qué podían hacer? Y muchos es lo que han estado haciendo para pues reactivar esta economía.
Joaquín, nos hablaste de la perspectiva que tenías para más adelante, o tiene México para más adelante, ¿no? Vamos para finalizar, digamos, porque sé que también tu tiempo es corto. ¿Qué perspectivas tienen de acá a 3 4 años? Si la economía ha un poco decrecido con la pandemia y se ha innovado, obviamente, ¿crees que crezca mucho más? Bueno, México es una economía grande, ¿no? O sea, son por los millones que tienen de habitantes, ¿no? Como también como Brasil. Para mí son los dos bloques importantes dentro de Latinoamérica. Pero ¿crees que va a crecer mucho más? ¿Va a mejorar según la innovación? ¿El mexicano va a mejorar la economía? ¿Va a pasar de gobierno? ¿Cómo ves tú esa perspectiva para más adelante, de acá a 2 o 4 años en la economía? Fíjate, Luis, que es una muy buena pregunta, porque de manera personal yo creo que la economía en México para los siguientes años dependerá de la forma de verlo de cada uno como ciudadanos y cada uno de nosotros el tener la forma, la fuerza y la vitalidad para desarrollar nuevos emprendimientos, negocios y hacerlo de manera propia. O sea, entrar a una sociedad en donde dependa de nosotros el ir generando el ingreso y no estar sujetos a quizá un trabajo de manera formal. Y no quiero decir que esto sea malo, simplemente siento que esta es la perspectiva a la que vamos en 3 a 4 años adelante. La economía está sufriendo muchos cambios en México, en materia social, en materia política, y todo esto empieza a verse reflejado en la sociedad. Yo creo y visualizo una economía a 3 a 4 años muchísimo más amplia, pero haciéndolo cada uno su propio emprendimiento, su propio negocio y de ahí desarrollando pues áreas de oportunidad para diferentes lugares con negocios incluso que van a ser de manera internacional. Hoy a través del Internet, pues podemos hacerlo como ahorita nosotros estamos aquí en esta conexión, lo podemos hacer a nivel internacional y es muchísimo más práctico y más fácil que quizás hace años. Entonces vamos a una economía global, a una economía internacional. Siento que México, por los cambios que está sufriendo y de manera particular, creo, los cambios que estamos viviendo en esta parte política hacen que la mayoría de los mexicanos estén buscando hacer algo al exterior del país. Y eso no quiere decir que sea malo, al contrario, creo que habla de mejores oportunidades, pero sí habla de una economía más internacional. Yo creo que no se va a crecer a grandes números en materia económica en México para los próximos años. Empieza a estabilizarse mucho, yo sí creo que 3, 4 años se va a estabilizar mucho pues todo lo que es la pandemia, de hecho se habla, muchos analistas financieros lo platican, se habla a unos 4 o 5 años para que se pueda llegar a estabilizarse después de todo esto, y no nada más en México, me parece que a nivel internacional ciertos países, bueno, tienen otras formas de cómo manejarlo, pero sí creo que 3, 4 años no va a ser mucha la economía, al menos central, la economía en México, no va a haber tanto crecimiento. Yo creo que el crecimiento va a ser hacia afuera, va a empezarse a expandir, van a empezarse a desarrollar, como lo decía hace un instante, nuevos negocios y cada uno de nosotros como ciudadanos el tomar la batuta y la fuerza de desarrollar negocios. Creo que vamos hacia ese punto, a un México más de emprendimiento, a un México de no depender de un salario, de un sueldo, de un trabajo formal, a buscar cómo ampliarnos en negocios y esto va a hacer que la economía esté creciendo. Pero sí, México creo que necesitamos un refresh, ¿no? De todo lo que se ha estado viviendo, un refresh total en todo, político, social, económico, todo. O sea, es un cambio que es necesario. Y tal vez esto de la pandemia pues ha venido a empujarnos a hacer estos cambios que, bueno, en algún momento tenían que surgir. Y hoy pues están pasando. Sí, Joaquín tiene razón, interesante lo que nos cuentas. Yo pienso que la economía de México va a crecer, obviamente porque tiene mucha industria. Espero también que crezcan todas las economías de Latinoamérica, especialmente también Perú, ¿no? A pesar de la parte, la política. Pero gracias por el tiempo que nos has dado y contarnos esto que en verdad a todo Latinoamérica, especialmente a Perú, nos da
una luz y una visión externa de lo que pasa en México, Joaquín. Sí, pues muchas gracias Luis. Sí, justamente yo reitero esto, México va a crecer de manera exponencial, pero hacia afuera. O sea, yo creo que va a ser una economía totalmente exterior y esto es lo que viene, esto es lo que ya va a estar pues pasando. Y justamente, o sea, creo que en muchos países, así como también en Perú, el crecimiento tiene que ser expansivo. Hoy vivir una economía y una forma de ser desde el tomar el poder uno mismo, no esperar que sucedan las cosas, nosotros realmente buscar que sucedan esas situaciones o esas cosas. Hoy tomar esta batuta. Así que, pues esta es la forma en como, al menos de manera personal, pues veo la economía aquí en México y en el mundo y qué es lo que nos espera para ir creciendo. Yo, Joaquín, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Luis. Un gustazo estar contigo. Y ese fue Joaquín Rivero, directamente desde México, un inversor, uno también un consultor que está en contacto con empresas en México y nos ha contado a grandes rasgos cómo está la economía, cómo están creciendo, cómo obviamente decrecieron por la pandemia, cómo están preparando para mejorar. Eso mismo debemos también conocer. Cómo están las economías de otros países, especialmente México, que es importante también en toda Latinoamérica, pero también cómo podemos eso trasladarlo a Perú, a tu empresa y tu negocio. Así que nos despedimos y espero el próximo programa que estemos también con ustedes. Así que nos vemos. Gracias. Chao, chao.